Hoy vamos a tratar un tema que para muchos de nosotros también nos da mucha felicidad, que es el tema de los derechos de los niños, ahorita acercándose las fechas, que es un tema que todo el mundo conoce, pero a veces necesitamos profundizarlos para conocerlos. ¿Cómo podemos decir que son los derechos de los niños? Pues son aquellos derechos especiales, inviolables, inherentes, que necesitan todos los niños para que ellos puedan, el Estado pueda garantizarles un verdadero desarrollo humano, de salud y sobre todo que tengan una vivienda pues digna y sobre todo que se puedan desenvolver en el ambiente en donde se encuentren pues de manera sana y sobre todo excelente. Licenciado Juan, ¿cuáles serían los cuatro ejes de los derechos que tienen justamente los pequeñines? Pues yo más que cuatro ejes, yo creo que debemos decirlo. Los derechos de los niños normalmente se clasifican en cuatro categorías. Los derechos al desarrollo, los derechos de supervivencia, a la protección y a la participación. Dentro de estos cuatro derechos nosotros podemos encontrar una infinidad de derechos que se crearon desde el noviembre de 1980, cuando se creó la 89, cuando se creó la Convención sobre los Derechos de los Niños, y encontramos que estos derechos son específicos, son generales y sobre todo se tienen que cumplir. Obviamente vamos a partir de un punto que yo creo que es esencial y no todos conocemos. La convención nos dice que se entenderá que son niños todos aquellos que son menores de 18 años. Obviamente todos los países tienen la libertad cuando firman este convenio de establecer sus propias reglas para establecer la mayoría de edad. Pero en ese caso nosotros nos vamos a la convención. Entonces entendemos que niños se entiende jurídicamente aquel que tiene de 17 años hacia un recién nacido. ¿Esta convención está por arriba de la Constitución mexicana? Sí, no. ¿A qué voy con eso? Con todas las reformas que se han surgido desde el año de 2011 en materia de derechos humanos, la Constitución como carta magna, como este instrumento máximo de nuestro orden jurídico, ya contempla y debe de contemplar estos derechos del niño que ya están en la Convención. De manera Entonces, internacional. así es. Y los contempla, si nosotros vamos al artículo primero, al artículo tercero y cuarto, ya viene manejando inclusive lo que es el concepto del interés superior del menor, que es decir que todos los ordenamientos, acciones, interpretaciones que se hagan tienen que ir de manera que garanticen antes que nada los derechos de los menores y sobre todo su libre desarrollo. ¿Qué tantas modificaciones, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución mexicana, ha tenido la Declaración de los Derechos del Niño? Pues realmente no ha sufrido muchas, porque han sido derechos que se han entendido por parte de la comunidad internacional que tienen que ser obviamente garantizados. Lamentablemente conocemos casos donde hemos visto que a veces el mismo Estado no los garantiza e inclusive los violentan a los niños, pero como tanto no ha habido tantas reformas en cuanto a materia internacional. Más bien a nivel nacional sí se ha venido implementando un sistema jurídico en el cual se busque garantizar realmente que los derechos de los niños se lleven a cabo. Inclusive me gustaría, si me lo permiten, señalar algunos derechos dentro de los más importantes, como pueden ser el derecho a la identidad, es decir, que contempla el derecho a que el niño tiene que tener un nombre, tiene que tener una nacionalidad, una identificación personal, el derecho a vivir en familia, a vivir con ella, el derecho a la no discriminación, a vivir bien, el derecho a recibir un buen trato, a crecer saludable, el derecho a la educación, que es uno de los más importantes, el derecho al esparcimiento, al juego, el derecho a un ambiente sano, ¿no? Yo te escucho y digo, me da mucho gusto que exista la Declaración de los Derechos del Niño, pero por otro lado es muy triste darnos cuenta que están en un papel y que en realidad los niños son muy violentados. En nuestro país son muy vulnerables y yo no veo, por ejemplo, que el gobierno, y con perdón de los que me estén escuchando, Oye, si hasta pero que políticos hagan les tiran algo, las cosas que en... hagan algo por Sí, ver a los niños que están en la calle o en la calle trabajando. trabajando, en lugar de estar jugando. Los niños nacen para ser felices, Ujú. como dice Hay un José video Martí. terrible de un niño que lo tienen amarrado como perro y el respeto que también me merecen los animalitos, lo tienen amarrado y golpeado totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen valer esas Y que además, situaciones? bueno, los mismos policías recogen a estos niños de la calle, les exigen a los padres no tenerlos así, más tiempo tardan en recoger a los niños que los vuelvan a tener ¿Cuántos niños trabajando, van y te piden explotando. dinero? ¿No? Y las mamás ahí a dos, por no decir otra palabra. O las niñas, ¿verdad? Es un debate
porque sobre todo tiene que ser el deber del Estado de garantizarlo. También, obviamente, a los padres y a las personas nos compete el hecho de que cuando veamos estas injusticias hacerlas valer porque tenemos los instrumentos, ¿no? Podemos hacer valer que se respeten esos derechos, por ejemplo, si son de violencia, inclusive con los padres, en casos muy concretos como a veces sea que son las pensiones, la manutención, pero sobre todo el Estado necesita y el gobierno tienen que tomar las tareas de crear políticas públicas que atiendan precisamente estos temas, porque se les está dejando mucho la carga, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, Sí. que sí están respondiendo a la altura, pero el problema es que no se dan abasto. Y ahí O tenemos que no hacer hay una también exigencia. por parte de precisamente del gobierno de exigencia a los padres. Cuando se habla de un niño no maltratado, se piensa que es un niño no golpeado y el maltrato, como sabemos, el no darle sus alimentos, el no darle un suéter cuando hace frío, Sí, es un físico, tipo de maltrato. psicológico, económico. Tenemos muchos síntomas de violencia y diferentes formas. Y eso es donde se tiene que denunciar y se tiene que hacer algo. Y esto nos corresponde a todos, como denunciando, ¿no? Por ejemplo, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, si se ven a los niños llevándolos a las casas que hay, que atienden estos problemas, o exigiendo inclusive a nuestros gobernadores, pues sí, nuestros gobernadores que están a nuestro servicio, los servidores públicos, que hagan cumplir y hagan valer la ley. Otro de los temas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho del tema de los derechos de los niños es que también tienen deberes y a veces Sí, no lo saben. Ah, sí, claro, O sea, porque tienen te sacan y te dicen, ah, obligaciones. yo tengo derechos, ¿no? Pero y también Y tienen las obligaciones. obligaciones, Sí, no, y es un tema interesante porque los deberes que tienen también son para protegerlos, para que puedan tener su desarrollo libre y responsable. Podemos decir que se dividen normalmente en tres los deberes a la patria, los deberes a la comunidad y otros deberes símiles. Por ejemplo, el niño tiene el deber de honrar y amar a su patria, a sus símbolos patrios, tiene el deber de respetar a sus padres, tiene el deber de respetar a su familia, de amarlos, tiene el deber también Oigan, de su comunidad, respetar a sus vecinos, tener conciencia de que no hay que tirar, por ejemplo, basura en las calles, respetar los recoger servicios su públicos. cuarto. Ah, Sí, sí, realmente sí, ¿no? Y sobre todo porque pues ahora sí todo derecho tiene una obligación. exacto. y yo creo que sí es muy necesario ir recordando todos estos artículos para que durante en el mes algunos de ellos los hagamos valer como se debe. Así es. Tú te encuentras en